Se le llamó el Porfiriato al tiempo durante el cual Porfirio Díaz fue presidente de México. Este periodo abarcó de 1857 hasta 1911, cuando Porfirio Díaz fue desterrado de México y renunció a su cargo. Tipos de gobiernos. Implementó un sistema de gobierno positivista predicando paz y orden, con un sistema económico capitalista. Las clases sociales existenciales eran burguesía, pequeña burguesía, obreros y campesinos. Obreros y campesinos eran de la clase baja, pequeña burguesía eran los que tenían grandes cargos que podían pasar a burguesía, que eran los que tenían que eran los más altos. Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Participó en la Guerra de la Reforma y falleció el 2 de julio de 1915 en París, Francia. En economía, Porfirio Díaz buscó atraer inversiones extranjeras como... La economía se adentró en la fase capitalista. Buscó atraer inversiones extranjeras, para los cuales ofreció a los empresarios facilidades y ventajas para hacer negocios en México como Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra. Cultura y educación. El 80% de la población era analfabeta y también en ese año, en 1910, se formó la Universidad de México por Justo Sierra. Esta universidad solo era para clases altas. También una forma de tener comunicación para la clase baja eran los moneros, los cuales eran caricaturas en periódicos. En 1910, en la fábrica de tejidos, los obreros querían mejores condiciones laborales. Esto le llegó a Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz lo negó. Los obreros se rebelaron y al hacer esto, el ejército les disparó, incluyendo mujeres y niños. Se formaron fábricas de vidrio, acero y textiles, pero los trabajadores eran tratados como esclavos. La desigualdad era notoria. El gobierno de Porfirio Díaz era una dictadura. En junio de 1810, en la mina de cobre de Cananea, los mineros se reunieron para un aumento de 2 pesos, y por esos mismos 2 pesos fue que murieron. Protestas contra el porfiriato. Huelga de obreros. A partir de 1870, la población obrera creció. Al tener este crecimiento, querían un aumento de salario. Huelga de Cananea. En Cananea, Sonora, operaba la Cananea Company. En enero de 1906, un grupo de mineros organizaron una asociación llamada Reunión Liberal Humanidad, con fines sindicalistas, para mejorar condiciones de trabajo. Huelga de Río Blanco. En 1892, el propio Díaz inauguró en Río Blanco, Veracruz, la fábrica de hilos y tejidos. Los obreros solicitaron la intervención de Díaz, pero no les favoreció, y los labores se reanudaron el 7 de enero de 1907. Dos protestas de extraordinaria importancia marcaron la historia del origen del movimiento obrero mexicano. Durante la dictadura porfirista se prohibió a los trabajadores que formaran organizaciones o iniciaran cualquier revuelta o manifestación para defender sus derechos laborales, castigándose con multas e inclusive prisión a quienes desobedecieran. No obstante esta prohibición, en junio de 1906, en el estado de Sonora, trabajadores de las minas de Cananea hicieron estallar una huelga por salarios más altos y trato igualitario para trabajadores mexicanos. Varios trabajadores murieron y otros fueron heridos. Al año siguiente, otra importante huelga estalló. En enero de 1907, en la región de Orizaba, en el estado de Veracruz, trabajadores de las fábricas textiles de Río Blanco se pusieron en huelga por las malas condiciones de trabajo a que eran sometidos, entre las que contaban jornadas de 12 horas, salarios sometidos a multas y control sobre las actividades que realizaban los trabajadores. El resultado fue un importante número de heridos y muertos. A pesar de estos episodios trágicos, las movilizaciones por parte de los trabajadores continuó presentándose. La defensa y lucha por sus derechos laborales básicos no dejó de darse por mucho tiempo.
Porfiriato tuvo puntos buenos como malos. Una de las cosas positivas fue el ferrocarril, que más países invirtieron en México, la industria textil, el petróleo, la minería, y uno de los puntos malos fue que el gobierno tuvo dictadura. La clase campesina y obrera se mantuvo hundida. La pequeña burguesía era la que se gozaba en estos cambios, así como acceso a la educación, y el 80% del pueblo era analfabetas. La época del Porfiriato fue una etapa de la historia de las más importantes, ya que México tuvo un enorme crecimiento económico, administrativo y tecnológico. No obstante, muchos recuerdan esta etapa como la feroz dictadura que aterrorizaba a las clases obreras y campesinas, ya que ciertamente Porfirio Díaz gobernó cerca de 30 años de una manera que afectaba salarios, derechos humanos de algunas personas de clase baja. Durante el Porfiriato también hubo un crecimiento en la educación y ciencia, sin olvidar también la cultural, pintura, música, escultura y la literatura. Quiero recordar que el Porfiriato se dividió en dos segmentos, el Porfiriato militar y el social. En el primer segmento del Porfiriato se observó un estilo de política radical, donde el poder absoluto corrompió su tipo de gobierno, dando origen a frases célebres de Díaz, como poca política y mucha administración, mátalo en caliente. Estas frases nos dan una ideología de la forma en la que se hacía política sin mucha burocracia en México, lo cual dio origen a que el mercado internacional se abriera las puertas en México para recibir toda invasión extranjera de capitales poderosos como la poderosa monarquía roja de España, el feroz capital de la sangre azul de Francia. Al recibir mucha capital extranjera originó un avance importante tecnológico con la introducción del ferrocarril, a tener una mejor extracción de recursos minerales como el oro y plata. Pero lamentablemente esto dio origen a la explotación de las minerías en México. Mi opinión sobre el Porfiriato fue una época de dictadura, ya que Porfirio Díaz duró en el poder más de 30 años y le quitó los derechos laborales a los campesinos y obreros. La mía es que buscó atraer economía y en eso ahí hubo un progreso en el país y de buena fortuna y así. Bueno, son diversas opiniones, puedes verlo como un punto bueno o malo. Por el lado bueno está la economía, la minería y los trabajos textiles que hubo, y por lo malo es el... Ventajas y desventajas. Las ventajas fue de que hubo una estabilidad económica, sobre todo ventajas y desventajas. La ventaja fue la estabilidad económica, la desventaja fue de que hubo dictadura y muchos obreros y campesinos fueron oprimidos. Ventajas y desventajas. Ventajas porque obtuvo mucha economía México y... ¿Ya? Mi opinión sobre el Porfiriato es que tuvo ventajas y desventajas. Ventajas porque México tuvo más economía y desventajas porque fue una dictadura en gobierno.